¿Por qué será que las familias hemos estado cometiendo muchos errores a lo largo de la historia? ¿Por qué será que muchos hogares han estado fracasando y lamentablemente muchos en la actualidad lo siguen haciendo? Nuestro Señor Jesucristo nos da la respuesta y nos dice que es por falta de conocimiento de la palabra de Dios, por ignorar las Escrituras y la magnitud de su poder. Allí en Mateo capítulo 22, versículo 29 leemos: ¿erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios? Estas palabras Cristo se las dijo a unos hombres que estaban divagando en cuestiones escatológicas. Sin embargo, es algo real que se aplica a todas y cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué nos equivocamos? Porque la palabra de Dios muchas veces no está rigiendo verdaderamente nuestros hogares. Algo que se debía y se debe cuidar de generación en generación. Ahí en el Salmo 78 del versículo 1 al 8 leemos lo siguiente: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. La instrucción era, es y siempre lo será, que instruyamos a nuestros hijos y les criemos de acuerdo a su palabra. Sin embargo, para que esto funcione, es necesario ser congruentes y diligentes. Esta es la instrucción en cuanto a la crianza que nos da nuestro Dios de una manera implícita en su palabra. Y lo podemos ver ahí en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 al versículo 9, que nos dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y lo mismo leemos más adelante en el capítulo 11 del versículo 18 al versículo 21, que nos dice así: por tanto, pondrás estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que las había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Así que podemos ver que la instrucción y crianza que Dios demanda de nosotros como padres requiere congruencia y diligencia. De tal manera que en primer lugar podemos ver que se necesita ser congruentes, que seamos congruentes, que vivamos de acuerdo a lo que creemos y que vivamos de acuerdo a lo que hablamos también. Ahí lo podemos ver en Deuteronomio en el capítulo que estábamos leyendo, en el capítulo 11, en el versículo 18 y en el versículo 19, que nos dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y luego ya dice: y las enseñarás a vuestros hijos. Pero primero es necesario que en nosotros estén presentes. También ahí en Deuteronomio 6, en el primer capítulo que leíamos de Deuteronomio, en el versículo 6 y 8 leemos lo siguiente:
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre vuestro corazón. Y luego en el 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y de esta manera podemos hacer lo siguiente, que dice en el 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Y sigue, y luego en el 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero primero necesitan estar en nosotros. No podemos dar algo que no tenemos. Al igual que no podemos exigir algo que no cumplimos, ni mucho menos podemos repetir y enseñar con eficacia algo que no conocemos y no vivimos. De ahí que es necesario que la palabra de Dios esté sobre nuestro corazón, rigiendo nuestra vida como nuestra máxima autoridad. Que la palabra de Dios, cual pan, alimente primero nuestro ser. Ahí en Mateo 4:4 Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es necesario que la palabra de Dios, cual fuego, consuma todo deseo pecaminoso y cual martillo que quebranta la piedra, quebrante así nuestro corazón. Ahí en Jeremías 23:29 nos dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cómo guiamos a nuestros hijos con la palabra de Dios si nuestros pies y nuestro camino no está siendo guiado por la lámpara y lumbrera de nuestro Dios? El Salmo 119:105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a crecer, a madurar con la palabra de Dios si nosotros mismos no estamos bebiendo de esa leche espiritual que es la palabra de Dios? Ahí en 1 de Pedro 2:2 leemos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo confrontamos a nuestros hijos? Con la palabra de Dios para que refleje lo que en ellos está mal, de tal manera que lo puedan cambiar si nosotros mismos no estamos siendo transformados por ella. Ahí en Santiago, capítulo 1, del versículo 22 al versículo 25, nos dice así Santiago. Santiago, capítulo 1, del versículo 22 al 25, dice así, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y lo mismo leemos en el Salmo 19, versículo 7, en donde nos dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si queremos instruir y criar a nuestros hijos como Dios nos lo demanda, es necesario que la palabra de Dios, cual espada, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y deje al descubierto la realidad de nuestro corazón, a fin de que vayamos a nuestro Dios, dependamos de Él para tener vidas congruentes que impacten la vida de nuestros hijos. Ahí en Hebreos 4:12, un versículo conocido también, dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La instrucción y crianza que Dios requiere de nosotros como padres demanda, en primer lugar, que seamos congruentes. Pero también en segundo lugar, ser diligentes. Esta instrucción demanda ser diligentes. Ahí en Deuteronomio 6, la porción que estábamos leyendo hace un momento, en el versículo 6 al 9, podemos ver también esto. Dice la palabra de Dios nuevamente, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El modelo divino que encontramos en la palabra de Dios es mañana, tarde y noche.
En otras palabras, aprovechar cada oportunidad que tenemos para instruir a nuestros hijos. La instrucción y crianza que Dios requiere de nosotros como padres demanda diligencia. Que seamos diligentes. Y es que, de no ser así, nuestra pereza y nuestra negligencia acarreará que fallemos en nuestra labor como padres y que nuestros hijos sean los que sufran las consecuencias. Que no sea así. Seamos congruentes, seamos diligentes en hacer nuestra parte. Dios se encargará muy bien de hacer todo lo demás. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y aun si sus hijos ya están grandes y han estado alejados del camino de la palabra de Dios, si ustedes perseveran cada día en la palabra y en la oración, la esperanza es que el corazón de sus hijos se vuelva de su mal camino. Ahí en Jeremías 23:22 dice así: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír a mis pueblos mis palabras, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Estas palabras estaban dirigidas a los líderes del pueblo de Israel, pero muy bien se aplican también a nosotros como padres. Seamos congruentes y diligentes. Que el Señor les bendiga.